Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Daniela Montañez, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Un poco de la historia de mi vida, donde les traigo una historia muy personal sobre mi carrera en ingeniería eléctrica. Si te has preguntado alguna vez cómo es estudiar una carrera técnica y adaptarte a nuevos desafíos, este video es para ti. Acompáñame mientras te cuento mi viaje, desde los primeros desafíos hasta mis recientes descubrimientos. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo videos. Recuerde que siempre son historias que valen la pena contar y que cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Los invito a que se unan a mí para iniciar con mi historia. Todo comenzó cuando terminé mis estudios de bachillerato. En un principio no iba a estudiar en la universidad por motivos muy personales. Mi mamá enfermó gravemente y no tenía los recursos económicos para hacerlo. Pero eso se los contaré en otro video cuando me sienta preparada. Al final, mi hermana mayor me motivó a entrar en la universidad y fue cuando decidí estudiar alguna carrera que fuera relacionada con la ingeniería. Comencé a investigar en las diferentes universidades que las ofrecía, pero casi todas las inscripciones ya se me habían pasado, menos en una universidad llamada UNEFA en Venezuela. Yo ni la conocía, pero me arriesgué. Allí las carreras en la parte de ingeniería que ofrecía eran ingeniería en sistemas, ingeniería civil e ingeniería eléctrica. Me inscribí por ingeniería en sistemas. Estudié el básico, pero rápidamente me di cuenta que no era para mí por la programación y me cambié a ingeniería eléctrica, porque en el básico me había ido bien en física y creí entender. Desde el principio me di cuenta de que no sería un camino fácil. Las matemáticas siempre han sido un desafío para mí, aunque con el tiempo he mejorado un poco. Sin embargo, nunca fueron mi fuerte. Decidí buscar ayuda de un tutor para las partes más técnicas de la carrera, especialmente en los aspectos eléctricos, ya que sinceramente no me apasionaban tanto. Pero en ese momento la carrera me mantenía ocupada y eso era suficiente para seguir adelante. A medida que avanzaban los trimestres, porque sí amigos, era por trimestre, empecé a cuestionar mi futuro en la ingeniería. Me preguntaba si realmente podría aprender todo lo necesario para ser competente en el campo. Entre 2006 y 2010 el mito era que como ingeniero encontrarías trabajo fácilmente y sobre todo lo que me inspiraba era que ganaría mucho dinero. Esta expectativa fue una de las razones por las que elegí esta carrera. Sin embargo, la realidad demostró ser un poco diferente. Finalmente, y sobre todo gracias a Dios, me gradué en diciembre del 2010, pero no conseguí empleo de inmediato. Pasaron más de un año y medio antes de que en marzo del 2012 pudiera comenzar a trabajar. Desde entonces he adquirido experiencia en Venezuela y Colombia, ahora en Argentina, principalmente en el área de diseño. La parte de obra nunca fue de mi interés. Como mencioné en mi video anterior que te invito a ver y te dejo el link en la casilla de información, me mudé a Argentina en 2023. Sin embargo, al llegar a Argentina me enfrenté a nuevos desafíos. Aquí en Argentina noté una actitud machista, la pudiera llamar, en el sector de la ingeniería. Y me perdonarán mis amigos argentinos, o dime tú en los comentarios qué piensas sobre esto. A veces parece que por el simple hecho de ser mujer se asume que no tengo suficiente conocimiento en ingeniería, y sobre todo la eléctrica, ya que la mayoría de las personas piensan que es una carrera exclusivamente para hombres, pero no es así. Las mujeres también podemos. Pero esto lamentablemente para mí ha hecho que conseguir empleo sea más complicado. Pero sigo adelante y recientemente conseguí un trabajo en mi campo. Sin embargo, durante el tiempo que estuve sin empleo, decidí explorar la programación. Es irónico, ¿verdad? Comencé estudiando ingeniería en sistemas, pero lo dejé porque no me gustaba la programación. Estuve aprendiendo por alrededor de 5 meses HTML, CSS, JavaScript, Python y bases de datos. Esto lo hice por decisiones netamente personales, ya que la programación me ofrecía la posibilidad de trabajar de manera remota, algo que empecé a valorar mucho después de haber trabajado de esa forma desde el 2020 hasta el 2023. Aunque en Argentina la mayoría de los trabajos son presenciales en la parte de ingeniería, este nuevo enfoque me ofrecía trabajo remoto, que era algo que yo estaba buscando. Pero nuevamente vino mi cuestionamiento. Sí me gusta hasta cierto punto la programación, como HTML y CSS, pero no pude tanto con el JavaScript. Además de que conseguir el primer empleo siempre es muy difícil si no tienes experiencia.
Así que terminé dejándolo y me enfoqué de nuevo en la ingeniería eléctrica. Al final me dije a mí misma, es lo que he hecho por muchos años. Así que amigos, para resumir mi viaje en ingeniería eléctrica, ha estado lleno de desafíos y aprendizajes, desde las matemáticas complicadas hasta la experiencia laboral en diferentes países. Cada paso ha sido una lección. Decidí estudiar ingeniería por la expectativa de un buen empleo y la estabilidad económica, pero también me he dado cuenta de que mi pasión por la creación de contenido y el trabajo remoto es lo que al final de todo quiero. Espero que mi experiencia les haya sido útil o inspiradora. Si estás considerando una carrera en ingeniería o tecnología, te animo a seguir adelante y adaptarte a los cambios. Además de darte las gracias a ti una vez más por acompañarme en esta parte de mi viaje. Si te ha gustado lo que has visto y quieres estar al tanto de más videos inspiradores, no olvides darle me gusta. Además, me encantaría saber de ti. Deja tus comentarios y comparte tus propias experiencias. Nos vemos en un próximo videíto y hasta la próxima. Sigue persiguiendo tus sueños y disfrutando del viaje. Recuerda que como te lo dije al inicio del video, cada historia tiene su propio valor y su propia lección. Adiós.